Agenda Éxitos. El mundo según... Sari Levy, economista, coordinadora del Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico CEDICE, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Nacida el 15 de mayo de 1961, Sari Levy es una economista venezolana, profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Levy ha escrito diversos artículos para revistas especializadas y ha participado como ponente en eventos académicos nacionales e internacionales, además de tener diversos cargos y puestos de importancia como los ya referidos. Entre sus numerosas publicaciones destacan Descifrando el colapso, La teoría de redes y el análisis financiero, Un siglo de pánico, Inestabilidad financiera, estudios sobre la irregularidad y la dinámica, la crisis financiera del siglo XX. También forma parte de estas publicaciones destacadas en nuestra invitada especial el día de hoy en El Mundo Según, Sari Levy. Bienvenida, profesora. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días, gracias. Oye, yo un poco asustado aquí con los nombres de los típicos, el colapso, el pánico, la inestabilidad financiera, la irregularidad, la crisis financiera, pero la cosa no está bien. ¿Cómo ve el mundo que nos rodea, Sari? O es que se ha ocupado solamente de la crisis y no de la otra cosa. Bienvenida, Sari. Bueno, mira, te cuento que creo que quienes investigamos sobre todo aquellos elementos que, o al menos aquellos elementos que nos parece que pueden generarnos información valiosa, el tema de la inestabilidad, las dinámicas no lineales, la teoría del caos, que no es desorden, sino algo mucho más complejo, ofrecen mucha tela que cortar. Y bueno, si a caos e inestabilidad nos referimos, creo que terminaron siendo una herramienta muy importante para sobrevivir el presente venezolano, cuya inestabilidad y caos no deja duda al respecto. Entonces, sí, efectivamente han sido temas que siempre me han preocupado y son la contracara de otro tema, que es el desarrollo. Y el desarrollo, a diferencia de esa incertidumbre e inestabilidad, requiere estabilidad, requiere proyección a largo plazo. Y esos son elementos vitales si tú quieres proyectar una sociedad a futuro. Entonces, lo primero que tú buscas es estabilidad, recuperación, crecimiento y proyección a futuro. Y si te pones a ver, bueno, y si me permites el elemento, esos son aspectos que estamos considerando a la hora de pensar cómo recuperar a Venezuela, y es justamente los elementos que inspiran el planteamiento de estabilidad expansiva que está presente en el proyecto de María Corina Machado y que como parte de su equipo estamos avanzando. Bueno, Sari, palabra mágica, estabilidad. ¿Cómo lograr la estabilidad? Y certidumbre, nos decía también. Sí. ¿No? En este mundo. En este mundo en el que estamos viviendo, porque es que no es solamente Venezuela, es que uno siente que el planeta entero está, bueno, no sé cómo llamarlo, yo diría conmovido por la cantidad de inestabilidad en todos los sentidos. Iba a decir revuelto, pero también. También. Están cabe. pasando cosas de todo tipo, se habla incluso hasta de un nuevo orden mundial y uno muchas veces dice, ajá, pero ese orden ¿cómo irá a ser? Y uno siente con todos estos movimientos, presidentes que van y vienen, uno se juntan, bueno, con China, con Rusia, ahora veíamos a Putin también con el de Corea del Norte y uno empieza como a asustarse, ¿no? Porque uno dice, ¿se están organizando para qué? Bueno, mira, no cabe duda que estamos viviendo un tiempo de profundas transformaciones. Algunos lo han definido como un cambio epocal. Es un cambio de época, no una época de cambios. Y ahí tú tienes rupturas muchas más profundas. Ruptura de paradigmas, de dinámicas que tienen que ver con realidades geopolíticas, elementos que atienden a lo económico, a lo productivo.
Y en eso todo no podemos negar el impacto que han tenido las innovaciones y las transformaciones que eso han significado en nuestra vida. La interdependencia que ha generado, la interconectividad, ha llevado a las realidades o a obligarnos a estar pendientes de lo que ocurre en todo rincón del planeta. Pero no todos los espacios del planeta atienden a estas transformaciones bajo las mismas condiciones, digamos, o no están preparados de igual manera para atenderlos. No es lo mismo si tú vives en un país desarrollado a que si tú vives en un país como el nuestro, todo desordenado, sí, en el que tú no tienes un piso estable para proyectarte a futuro. Las tecnologías están ahí, pero no tienes derecho o no tienes cómo acceder a ellos. Entonces, realmente, independientemente de las profundas transformaciones que se están viviendo en el planeta, no todos nos podemos acercar a ellas de igual manera. Uh-huh. Pero cuando hay estos cambios de época, también son momentos oportunos para que quienes, o los países, las naciones que no están quizás mejor posicionadas, den un salto cuántico. Y para ello todo eso implica montarse en la nueva ola y entender lo que ello exige. Las realidades hoy en día nos exigen escuchar a las grandes mayorías. No estamos en la Edad Media donde una persona podía decidir por todos los demás. Las realidades nos hablan de un gobierno electrónico, de una participación incluso electrónica. Y nosotros estamos atemorizados inclusive para poder hablar en nuestro país. Cada vez tenemos más controles. Las realidades nos hablan de que hay que desarrollar circuitos de innovación, educación y empresa. Y nosotros lo que estamos es separándolo, desconectándolo. Entonces, obviamente, en este momento no nos estamos posicionando para atender a las transformaciones del entorno. Y justamente lo que tenemos que hacer es generar los cambios para de verdad acercarnos a ese nuevo mundo que nos impone el siglo XXI y, ¿por qué no?, el siglo XXII, pensando a futuro de otra manera. Y eso implica atender a nuestras sociedades, capacitar al ciudadano, liberarlo para que él desarrolle su potencialidad en vez de coartarlo, minarlo y afectarlo. Fíjate que muchas veces uno, Sari, dice, bueno, es que no hay condiciones a lo mejor para generar una situación de desarrollo o de estabilidad. No es tal vez precisamente este ambiente de falta de condiciones, el piso propicio para que se den los cambios y se logren las transformaciones de dar ese salto que a lo mejor en sociedades o en países donde está todo mucho más estabilizado, mucho más tranquilo, por decirlo de alguna manera. No sé, cómo desde el punto de las ciencias sociales también, como te lo pregunto, como es la economía, ese espacio todo revuelto a lo mejor da pie justamente a dar el gran salto que requiere una sociedad como la nuestra. ¿Sí? No cabe duda. Soy demasiado optimista, no sé. No, al contrario, a mí me parece maravilloso tu planteamiento, porque cuando está todo destruido, tú puedes construir de cero y construir pensando en un futuro, construir pensando en la población, en los ciudadanos y no a partir de los intereses ya colisionados. Y eso no cabe duda que es una oportunidad, pero también es un reto muy grande. Claro. Y eso implica una conciencia ciudadana de acción activa frente a ese cambio y entender hacia dónde queremos ir. Y ahí es donde tú ves el valor de las nuevas conciencias ciudadanas. Y por eso es muy importante escuchar a la ciudadanía en esos momentos y recibir las orientaciones adecuadas. Nosotros sentimos, y no cabe duda, que todas las familias venezolanas tenemos a un familiar fuera, todas nuestras familias están rotas, y eso ha significado un dolor enorme. Simultáneamente, eso nos ha permitido estar en conexión con lo que sucede con otras partes del mundo, en Europa, en Sudamérica, en Asia, en cualquier continente, porque hoy en día tenemos emigrantes venezolanos en todas partes. Entonces, lo que también escuchamos como familias en Venezuela y la conexión de lo que vemos que ocurre en otras partes,
nos permite alimentarnos de experiencias exitosas en vez de continuar con modelos atrasados y que sabemos que no funcionan. Entonces, podemos apalancarnos también a partir de este momento trágico que estamos viviendo en el país para proyectarnos. Y ahí es donde estriba la inteligencia de la sociedad, tomar los problemas y convertirlos en oportunidades. Sí. Porque todas las sociedades cometen errores. El arte está en aprender de ellos y no volver a repetirlos. Bueno, eso es lo más importante, sin lugar a dudas. Conversamos, amigos, con nuestra invitada especial el día de hoy en El Mundo Según, Sari Levy, economista, coordinadora del Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE. Tenemos que hacer una pausa, Sari, pero me gustaría dejar una pregunta al aire, porque Venezuela, y así lo sentimos, hay que reconstruirla desde cero. Desde cero. ¿Cómo lograr eso? Porque estamos hablando de reconstruir, bueno, infraestructura, la educación, la economía, la salud, los servicios básicos fundamentales. Las instituciones. Las instituciones. Aquí hay que reconstruirlo todo y tenemos que hacerlo en equipo, definitivamente. ¿Cómo ves tú comenzar a hacer eso desde cero? ¿Qué sería lo más importante en todo caso? ¿Por dónde comenzar? La respuesta luego de esta pausa aquí en Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo según... Según Sari Levy, economista, coordinadora del Observatorio de Gasto Público y del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice de Cabalmani. Sari, una pregunta antes de la pausa es, bueno, perfecto, sabemos que tenemos mucho que hacer, mucho que construir, mucho que recuperar, pero ¿por dónde empezar? Estamos en una especie como de tierra arrasada en muchos aspectos. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar? Y yo agregaría, eso depende de la dirigencia, eso depende de la ciudadanía. ¿Quién es el que tiene que dar el primer paso para esa reconstrucción? Bueno, como te decía cuando entramos en publicidad, la pregunta es muy sencilla, solamente que necesito como un siglo para contestarla, o Pero por lo menos hasta la noche. Básicamente, ¿en ok. cuál de estas áreas, economía, salud, educación, etcétera, habría que concentrarse primero para que todo lo demás comience a fluir? Mira, para que uno pueda verdaderamente atender la esencia de los problemas que atacan a Venezuela, uno tiene que tener claramente una visión de país y un plan integral. Porque creer que si se toca un botón, esto es una varita mágica y se va a arreglar todo, mire, es una mentira del tamaño de un elefante a mitad de una sala. Así es. Entonces uno tiene que tener claramente una visión de país y una serie de valores y principios que lo adelanten. Como te decía, tú lo sabes muy bien, ustedes dos lo saben, yo soy parte del equipo de María Corina, y ahí la visión de país está resumida en lo que llamamos Venezuela, tierra de gracia, que tiene 3 ejes o un trípode en el cual se logra esa visión. Por un lado, un ciudadano libre, y eso significa permitir que se capacite y explote su potencialidad. Eso implica nutrición, salud, educación, libertad de expresión, etcétera. Luego tienes todo lo que tiene que ver con una economía que funcione debidamente, porque es ahí donde tú vas a lograr la satisfacción de las necesidades materiales. Y como te decía anteriormente, eso implica, por un lado, la estabilidad, la recuperación y el crecimiento que se requiere del país. Y para ello, obviamente que hay acciones de muy corto plazo que atender, y la primera por lo menos es atender, así como en el ámbito del individuo hay que atender la enorme deuda social, en el ámbito económico hay que atender el problema del default de la deuda, porque si tú no atiendes el default de la deuda, no tienes acceso a los mercados internacionales, y al no tener acceso a los mercados internacionales, no puedes tampoco solicitar financiamiento para atender los problemas de deuda social ni de infraestructura que requiere el país. Y un tercer elemento de este triángulo que te decía es un Estado fuerte, firme, pero subsidiario al ciudadano. Es decir, no un Estado pulpo que se mete en todo, pero al final termina coartando la libertad individual y no funciona adecuadamente. Entonces, bajo ese trípode es que nosotros hemos planteado Venezuela, tierra de gracia. Y como te decía, efectivamente hay acciones de muy corto plazo. En el plano económico, el tema de la deuda, la solicitud de préstamos para atender la deuda social. Y si hay algo que tenemos claro, que en eso no se puede escatimar.
Es decir, hay que atender educación, hay que atender salud y nutrición. La gente se nos está muriendo de hambre, por Dios. Sí. Entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer? Bueno, pues activando el mercado laboral. Y ya hemos visto lo que es una aparente buena noticia en el mercado nacional. El año pasado nosotros vimos el efecto de muy corto plazo y sabíamos que era insuficiente y que se iba a caer cuando se empezó con la publicidad del que el Venezuela se arregló. En 2 minutos la gente se entusiasmó para invertir, empezó a tratar de ver qué hacía. Claro, teníamos un techo muy bajo, los derechos no lo permiten, sabíamos que eso iba a caer y uno como profesional de la economía tenía que dar esa mala noticia. Pero la gente está ahí, ávida de invertir, ávida de crear. Entonces, si tú tienes un piso que te permita atender a nuestros niños que vayan al colegio, que en el colegio puedan desayunar, que las madres puedan tener un lugar a donde dejar a sus hijos y poder trabajar con tranquilidad, que exista un mecanismo de actualización laboral para que estos nuevos puestos de trabajo la gente se pueda actualizar y se pueda insertar debidamente. Si tú vas deslastrando al Estado de un conjunto de empresas que nunca ha debido tener, señor, el Estado en este momento cuenta con más de 914 empresas. Dígame alguna que funcione debidamente. 700 están en el gobierno central, 200 en los gobiernos locales. Nada más volver a colocar todos esos espacios en manos privadas donde ellos se hagan responsables de activarlo debidamente implica un crecimiento importante. Obviamente que hay otros problemas que atender y ustedes lo señalaron debidamente, las instituciones. La institucionalidad no es solamente los organismos, como mucha gente cree. Las instituciones son esas reglas de juego subyacentes que nos permiten la confianza, ese pegamento vital de funcionamiento social. Si yo sé que el sistema judicial funciona, entonces yo me atrevo a tener una relación comercial o de cualquier tipo con este otro señor que no conozco, porque yo sé que en caso de un problema tengo un tercero a quien recurrir. Claro. Pero el problema es que ahorita la misma falta de institucionalidad me impide hacer transacciones comerciales. Y cuando tú también logres recuperar ese espacio, pues la gente se siente más serena, más tranquila, mejora su salud y empiezas a construir sociedad. Obviamente que hay muchas cosas que yo no estoy mencionando aquí, como todos los problemas ecológicos que se han generado por la forma expoliadora, por ejemplo, con la que se ha tratado la faja del Orinoco, o todos los problemas de falta de seguridad en frontera, o es que nos vamos a hacer que no los conocemos. Sí los conocemos, pero hay que atenderlos todos de forma simultánea. No puede ser que yo te diga, no, yo voy a recuperar la economía y vamos a ver cuándo atiendo la educación. No, no se puede, porque no vamos a tener un personal capacitado para trabajar si no atiendo la educación. Por supuesto. Y yo no voy a tener niños en la escuela si no tengo un mercado que les permita a los padres mandar a sus hijos al colegio. Entonces, digamos, trabajando para poder mandarlos al colegio. Entonces, para eso se necesita un equipo muy comprometido y con vocación real de servicio. Totalmente. Capacitado. Muy capacitado. Mira, se No se llega a necesita improvisar. no solamente que no llegue a improvisar y que tenga conciencia. Y ahí es donde yo digo que también como ciudadanos tenemos que entender en la situación en la que nos encontramos como país. Todos los vivimos diariamente. Todos saben, por ejemplo, el otro día alguien me decía, es que en Venezuela no tenemos servicios básicos porque no pagamos por ello. Yo le decía, ya va, piensa tú, a ti te pasan una factura por el agua. Ajá. ¿Cuántas cisternas has tenido que comprar en el año? Y eso sale del bolsillo del ciudadano. Exactamente. Y además el agua sigue siendo de mala calidad. Ciertamente. Y a veces tienes que hacer un pozo en tu casa. Y estamos hablando de los que han podido pagar. Y aquellos que no pueden pagarlo, entonces simplemente... Una privatización escondida muy perversa. Pero además, de una forma en la que tú estás generando unas condiciones de vida para la población inaceptables. Todos los días nosotros estamos afectando la salud de toda nuestra población, nada más que por no tener agua. Ese es un elemento medular si tú quieres tener una población sana. Entonces, nosotros hemos perdido infinidad de capacidades.
nada más con no tener infraestructura, nada más con no tener agua, Sí. nosotros hemos afectado la salud de todos los Sin venezolanos. lugar a dudas. Y cuando tienes agua, no tienes luz. Y cuando tienes luz, no tienes agua. Pero Y- las dos al mismo tiempo, olvídate de eso. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos muy presentes. Ahora, todo esto parece un castillito de naipes si yo no tengo la posibilidad práctica de realizarlo. Y es por eso que un cambio político se hace indispensable. Y eso también lo hemos dicho hasta el cansancio. Y en este momento estamos en un momento previo, y valga la redundancia, perdonen antes, previo a ese momento de cambio político y que implica el momento de las primarias. ¿Y eres optimista en ese sentido? Yo sí soy De que se van a dar optimista. y que se van a Yo realizar en paz, etcétera. lo que más siento, lo que más me da optimismo es el interés que he visto en la población de Sí. que ellas se den. Es decir, que la población no ha tirado la toalla frente a la democracia, no ha tirado la toalla frente a participar para actuar firmemente en el cambio. Y eso es lo más importante. Entonces, cuando tú ves una población que a pesar de las dificultades insiste y persiste en participar, tú siempre puedes ser lo que yo llamo racionalmente optimista. Y eso es transversal en todos los sectores sociales, digamos, transversal en todos los puntos del país. O sea, es la misma situación en Caracas que en el interior, en las clases altas o clases medias y en las clases bajas, digamos. ¿Percibes ese mismo entusiasmo? Curiosamente, creo que no tendría mayor diferencia, creo yo, a nivel geográfico. Yo creo que en ese sentido no hay diferencia. Lo que sí llama la atención ver es que justamente las poblaciones más afectadas económicamente son las que están más dispuestas a luchar por el Que cambio. podrían ser las más amenazadas, las más vulnerables. Bueno, pero podrían haber tirado la toalla Claro, y no lo han hecho. Y eso a mí me da una enorme esperanza. Y lo digo honestamente porque siento que la población venezolana ha mostrado una resiliencia que quizás no estábamos dispuestos o conscientes de que la teníamos. Sí. Y la hemos visto en diferentes campos, la hemos visto en el campo político, como esta que te estoy diciendo, y la hemos visto también en las poblaciones que, digamos, en quienes vivían de un empleo y perdieron el valor del salario y tuvieron que emprender y se transformaron en nuevos empresarios, pequeños empresarios, y atendieron a su familia, y a pesar de las dificultades del país, lograron no solo a veces atender a su familia, sino además ser exitosos. Sí, señora. Entonces, eso a mí me da una enorme fuerza interna para seguir trabajando por nuestro país. Qué bueno. Gracias, Sari. Qué gusto haberte tenido en esta sección, El Mundo Según Sari Levy. Y si usted se perdió la entrevista del principio, ya sabe que tiene una cantidad de aplicaciones, de lugares que nos unen para que pueda, como por ejemplo el canal de YouTube del Circuito Éxitos. Nos vamos corriendo.